que en la casa de mi padre hay muchas moradas. Entonces, hermanos, de aquí podemos ver la pregunta que viene. Primeramente vemos la pregunta que le dijo Judas, no el Iscariote. Le pregunta, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y entonces, aquí le responde Jesús. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra va a guardar. Y es un hecho que se va a hacer. Dice, mi palabra guardará. No dice, tal vez pueda guardarla, no, guardará. ¿Por qué? Es una evidencia, hermanos. Esto es una evidencia del que ha recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador. Por eso dice Jesús que en aquel día muchos, ¿qué dice? Me dirán, ¿cómo? Señor, Señor. No profetizamos, el mundo no profetiza, ¿verdad? ¿Quién es el que profetiza? El que cree que es cristiano. ¿Quién es que echa fuera demonios? El que cree. En tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios. Y aquí Jesús le está dando algo afirmativo y asegurando. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos de tener una seguridad en nuestra vida. Por eso dice también allá en Mateo 7:24, que el que ha fundado su casa sobre la roca no va a caer jamás. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. Y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Absolutamente nadie nos va a hacer caer, nos va a hacer tropezar si Cristo es nuestra fuente de salvación. Si en Cristo hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza, entonces nosotros estaremos plenamente seguros que ni la muerte, que ni la vida, que ni los ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de ese inmenso amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte ni la vida, dice 8:28 de Romanos, que nada nos podrá separar. Absolutamente nada. Entonces, ¿pero por qué la gente dice, ¿será que soy salvo? ¿Será que no? El mismo testimonio, dice que el mismo Espíritu da testimonio a nosotros que de verdad si somos de Dios o no somos de Dios. Y es por eso que la gente, hermanos, en su pensamiento, unos dicen, yo soy de Cristo, pero están con aquella duda. ¿Por qué? Porque están, hermanos, como dijo el profeta, que estaban claudicando en dos pensamientos. Por eso tiene que ser una sola decisión. O le servimos o no le servimos. O somos o no somos. No podemos estar en dos pensamientos, porque no podemos servir a dos señores. O amaremos a uno y aborreceremos al otro. Pero no podemos. Y aquí Jesús está afirmando, hermanos, que si en verdad nosotros le amamos, que si en verdad nosotros amamos, hermanos, es porque hemos recibido su amor. Es porque hemos recibido la muerte y la resurrección como pago por nuestros pecados. Hemos creído que Él ha pagado por nuestros pecados y por eso nosotros ahora no podemos pagarle, pero podemos amarle. No podemos pagarle, pero podemos entregarnos a Él. No podemos hacer nada, pero podemos, hermanos, ser hijos obedientes, como dice Pedro, como hijos obedientes. No se amoldeen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia. Éramos ignorantes, nos entregábamos a los placeres, nos entregábamos al pecado porque la carne anhela eso. Pero ahora nosotros tenemos un espíritu que Él ha hecho morar. Y ese es lo que está asegurando Cristo, que el que tiene el Espíritu, entonces va a obedecer. El que tiene el Espíritu va a obedecer. Mire lo que dice, vaya a Romanos conmigo, Romanos 8, voy a leerlo desde el 7 al 10. Por eso Jesús está asegurando que
el que le ama, el que de verdad ha recibido su amor, va a amarle. Y en otro pasaje dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y aquí dice el Romanos 8, 7 al 10, dice la palabra: por cuanto los designios de la carne, ¿qué dice? ¿Qué dice su Biblia y la mía? Los designios. ¿Qué significa un designio? Un deseo. Los deseos de nuestra carne, dices, por cuanto los designios de la carne son, ¿qué? Enemistad contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué son enemistad contra Dios? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, si nosotros no podemos sujetarnos a la palabra, es porque no está Cristo en nuestra vida. Es porque Cristo no ha llegado a morar en nosotros. Es porque Cristo, hermano, solamente tal vez está en nuestra boca, pero no está en nuestro corazón. Por eso debemos de recibirle con todo nuestro corazón, entregarlo a nuestro corazón para que Él cambie el corazón, porque Él es el que cambia el corazón. Él es el que cambia el corazón. Dice, el 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? La palabra. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El 8 dice, y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. Si nosotros queremos vivir, hermanos, complaciendo lo que este cuerpo desea, no vamos a poder agradar a Dios. No vamos a poder agradar a Dios, sino que vamos a sentir que la palabra está partiéndonos cada día que la escuchamos. Pero cuando nosotros hemos sido transformados, hermanos, y escuchamos una palabra, gloria a Dios, que ahí estaba yo y de ahí salí. Ese era yo y de ahí salí, ¿sí o no? ¿Ah? Ese era yo, pero Dios me ha transformado. El poder de Dios por medio de su palabra ha cambiado mi vida. Y hoy puedo testificarlo, dice uno. Amén, aleluya. Y cuando ve al otro, hermanos, le dice, ahí estaba yo también. De ahí el Señor me sacó de allí. Porque yo solo no podía. Mis deseos eran para eso, para hacer lo malo. Para los deseos de la carne. Para eso era mi deseo, porque la Biblia lo dice. De ahí dice, el 9, miren lo que dice el 9. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Quiénes? Los que han recibido a Cristo, los que quieren hacer su voluntad, los que están siempre, hermanos, con ese deseo de escuchar palabra de Dios. Dice, mas vosotros no vivís según el Espíritu, según la carne, sino, dice, según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y después, ¿qué dice? Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Cristo. Todavía no es de Cristo. Si nosotros queremos vivir conforme a nuestro deseo, es porque Cristo no está en nosotros. ¿Qué necesitamos hacer? Arrepentirnos. ¿Qué significa arrepentirse? Si era mentiroso, hablad verdad, dijo Pablo. Si era un fornicario, ya no fornique más, dijo Pablo. ¿Sí o no? Si era un chismoso, ya no chismee más. Así, el arrepentimiento es eso. Porque Dios me está llamando a hacer esto, yo lo dejo ya. ¿Por qué? Porque Él me dice que yo soy su hijo. Y como Él me ha tomado por su hijo, Él es mi padre. Y entonces, si Él es mi padre, yo voy a obedecerle. Porque Él es mi padre. Yo he creído en su palabra. Entonces, porque yo he creído, voy un cambio progresivo. No soy de aquellos cristianos que se queden así, dice soy cristiano. No, voy escalando cada día mejorando, cada día siendo mejor, cada día siendo diferente. ¿Por qué? Porque el llamado es a ser perfecto, como Él es perfecto. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, dijo Cristo, es como es perfecto. Sed santos también como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Es un llamado, no es que lo somos, no es que llegaremos, pero en la lucha es mejorar cada día. No siendo peor, sino mejorando. Hasta que todos lleguemos a la medida de fe, a la medida de un varón perfecto, dice Efesios. En Efesios dice eso. Efesios 4:3. Perdón, voy a buscarlo. Gloria a Dios. Voy a ver aquí. En Efesios leemos lo que su palabra dice, que para que todos lleguemos
a él, a la medida, a la plenitud de Cristo. 4:14, del 13, hasta que todos lleguemos a la medida de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el llamado? A ser como Cristo. Ese es el llamado. ¿Llegaremos? No vamos a llegar, pero nuestro esfuerzo va a ser ese. Nos vamos a esforzar diariamente a no pecar. Señor, nos vamos a postrar de rodillas en la mañana. Señor, que este día glorifique tu nombre y que no salga ningún chisme de mi boca. Señor, si vienen con chisme, yo pueda, Señor, decirle que yo no me meto en eso. Eso. Porque es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Porque dice, en la abominación de Dios, en aquello que dice que 7 cosas abomina, está todo eso. El que habla mal de su prójimo, está eso. El que mata, dice, derrama sangre inocente. ¿Sí o no? Todos esos está ahí en Proverbios, podemos verlo también. Entonces, hermanos, podemos ver aquí lo que dice la palabra. Mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra va a guardar. Y es una seguridad. Seguro, mi palabra va a guardar. Va a ser un hacedor. Como dice Santiago, pero ser hacedor de la palabra, no tan solamente oidor, engañando a Dios, no, engañándote a vosotros mismos. Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Entonces, hermanos, necesitamos creer lo que su palabra dice y que su palabra es verdad y que su palabra nos llama a obedecer. Dice 10. Pero si Cristo, oiga, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de Cristo. Ya el cuerpo ya no tiene que ser instrumento para pecar, porque está muerto a causa de aquel que, hermanos, puso esa simiente nueva en nosotros. Ahora somos hijos de Dios. Ahora, hermanos, somos esos hijos de Dios. Y ahora sí podemos, hermanos, decir, con Cristo estoy ya, juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, cuando Cristo vive en mí, Él tiene que dirigir mis pensamientos y mis deseos. Él tiene que dirigir. Y es por eso que debemos de escudriñar las Escrituras. No solamente para llenarnos la cabeza de conocimiento, sino para que nuestro corazón sea un corazón cambiado, un corazón nuevo, un corazón, hermanos, que tenga ese amor verdadero, que de verdad ame. Porque ese es el mandamiento, que lo amemos, de amor, ese es el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Dice que el amor, ¿verdad? El primer mandamiento de todos, ¿cuál es? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento. Ese es el amor. ¿Y cómo podemos amar? Porque hemos recibido su palabra. Porque lo hemos recibido. Cuando recibimos su palabra, recibimos a Cristo, porque Él es el verbo encarnado. Él es el verbo hecho carne. Entonces, hermanos, podemos ver lo que dice aquí también en Romanos, lo que estoy leyendo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive por causa ¿de quién? De Cristo. Porque Cristo ha venido a nosotros, entonces el espíritu ya. ¿Cómo estaba el espíritu? Dice Efesios 2:8. Porque estaba muerto, ¿cómo? En delitos. Pero ahora que Cristo está en nosotros, dice, el espíritu está vivo. Ahora el espíritu está vivo porque Cristo está en nosotros. Porque ha venido Cristo a morar en nosotros ya. Ahora sí podemos pelear contra el pecado. Ahora sí podemos decirle a la mentira no. Ahora sí podemos decirle a todo aquello que Dios abomina que no también. Porque Él nos fortalece. Porque Él nos capacita. Porque Él es que hace las cosas en nosotros. Y ahora no podemos jactarnos. Oh, yo me aparté de tal cosa. No, Dios hizo que me apartara de tal pensamiento. Dios hizo y reprendí ese pensamiento porque venía un pensamiento malo. Los pensamientos van a llegar, sí, porque estamos en la carne siempre. Van a llegar, pero vamos a tener la potestad de rechazarlo. De no dejarnos llevar por esos pensamientos y deseos. Y dice, vendremos a Él y haremos morada. Él
dice y asegura que el que guarda su palabra, y vendremos, dice, respondió, dice, el que guarda mi palabra guardará, el que me ama, y mi Padre, dice, le amará, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Jesús promete que va a morar en nosotros. ¿Por qué? Porque ya hemos recibido su amor, hemos recibido el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que Cristo murió por nuestros y resucitó al tercer día. Ese es el mensaje. Entonces, cuando recibimos eso, entonces creemos eso y entonces empezamos. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. El que nos salva de la ira venidera, el que nos libra de la muerte y del pecado, el que nos libra y nos da vida eterna. Él nos da vida eterna. Entonces, aquí podemos ver la promesa de Jesús. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Jesús promete que tanto Él como el Padre vivirán en nosotros, estarán en nosotros. Y esta promesa podemos verla también, vaya ahí conmigo, 2 Corintios 6, 16 al 18. Pablo menciona esta promesa también acá, pero él la menciona de otra manera y hace alusión a lo mismo también, de la misma manera que está diciendo Jesús, que está hablando Cristo. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, ¿qué hace aquella persona que ha recibido su palabra, que ha recibido a Cristo como su Señor? Mire lo que dice. Lo voy a leer desde el 14 hasta el 18 para que entendamos. Dice el 14, 2 Corintios 6, 14 al 18. Lo tenía desde el 16, pero quiero enfatizar por qué. Porque es un llamado primeramente. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Por qué nos está llamando a no unirnos? Dice, ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Hay algún compañerismo? No. Entonces, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Entonces dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay en el templo de Dios y los ídolos? Y ahora, ¿qué dijo Cristo? Y vendremos a Él y haremos. Entonces, ¿qué somos? Templo y morada del Espíritu Santo somos nosotros. Entonces, por eso el llamado, porque ya hemos recibido a Cristo, somos templo y morada, así que ya no nos vamos a unir a aquellos que andan haciendo lo que su padre, el diablo, quiere que haga. Nosotros tenemos a un padre nuevo ya no pertenecemos al padre Satanás, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios y ahora debemos de comportarnos como verdaderamente que somos de Él. Obedientes a Él. Obedientes porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Es por eso que siempre ponemos el ejemplo. Si usted va a la cancha de fútbol y su hijo está jugando allí, ¿a quién va a llamar usted? ¿A su hijo o a todos? ¿A quién va a regañar usted? ¿A su hijo o a todos? ¿Verdad que a su hijo? Usted va a sacar a su hijo y le tenías que estar a tales horas y tú no has llegado. Dios así hace también. Al que no es hijo de Él todavía, no lo reprende, no lo castiga, no lo corrige. Porque no es hijo de Él. Hasta que viene y es hijo de Él, entonces ya viene y nos toma y nos trata como sus hijos. Amén. Porque ¿qué padre es aquel, dice, que no disciplina? ¿Quién es aquel padre que no disciplina a su hijo? Todo padre, verdadero padre, que ama a sus hijos, ¿qué hace? Lo castiga, lo corrige. ¿Por qué? Porque no quiere que se pierda. Así también nuestro Padre no quiere que nosotros nos perdamos. Y por eso está cada día llamándonos la atención, ¿verdad? Y eso es maravilloso, saber que tenemos un Padre que nos ama. Cuando estábamos chiquitos, ¿verdad? Que no nos parecía que nos amaban, ¿verdad? Sino que decía, no, me quiere matar. No, hermano, siempre cuando Dios nos corrige es porque nos ama y quiere el bien de nosotros. Y quiere que nuestra alma, hermano, no se pierda. Ese es el deseo del Padre Celestial. Que todos vengan, dice, al arrepentimiento. Que todos vengamos, hermano. Ese es el maravilloso plan de nuestro Dios. Dice,
Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente, como Dios dijo. Y Jesús lo dijo aquí también, vendremos a Él y haremos morada con Él. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ellos, los que han recibido a Cristo, ellos son el pueblo. De ahí dice, por lo cual, ustedes que son mis hijos, ustedes que los he llamado, ustedes que los he sacado de las tinieblas para que alumbren, para que esta luz admirable a ustedes salgan de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. Y yo los recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis ¿qué? Hijos e hijas, dice ¿quién? El Señor Todopoderoso. Así lo dice el Dios, así lo dice el Padre, así lo dice Cristo también. Lo mismo que Cristo está diciendo, Pablo está diciendo lo mismo aquí. Amén. Salgan. ¿Por qué? Porque ustedes ya son hijos de Dios. Ya ustedes ya han sido comprados por precio y ese precio es sangre de Cristo. Esa sangre que nos ha lavado, esa sangre que nos ha limpiado, esa sangre que nos ha dado la paz, hermanos. ¿Por qué? Estábamos enemistados con Dios. Pero nos ha dado paz para con Dios, ese precio pagado en la cruz del Calvario, hermanos. Ese precio que nadie podía pagar. ¿Por qué? Aunque se pusiera uno, ¿de qué servía morir? Nuestra sangre desde que nacemos, ¿cómo está? Con pecado. Desde que el niño nace ya tiene pecado, ¿sí o no? Desde el vientre de mi madre, dice, el pecado ya estaba en mí. Desde que nacemos ya estamos con pecado. Entonces no podemos morir por nosotros mismos, ni aún por nosotros mismos. Alguien tiene que pagar el precio por nosotros. Vaya allí otro versículo más. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Y hay muchos. Dice así la palabra. 16 y 17, 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es? Es santo. Este templo es santo. ¿Dios lo dice? Sí, Dios lo dice. No está hablando de las cuatro paredes. Está hablando de usted y de mí. Amén. Porque dice, el templo de Dios, ¿sois quién? Vosotros. Ustedes son. No es el lugar. Este es el lugar de adoración donde se reúne el cuerpo de Cristo. Que somos cada uno de nosotros, miembros los unos de los otros. Lo dice Pablo. Efesios 3, 17. Efesios 3, 17 al 19. Y estos maravillosos versículos dice: para que habite Cristo por la fe. ¿Cómo habita Cristo en nosotros? Por la fe. Porque el justo por la fe vivirá. Amén. Hemos creído, entonces por eso nos apartamos del mal. Hemos creído, por eso apartamos este cuerpo y lo entregamos como sacrificio vivo. ¿Qué dice Romanos 12:1? Así que, hermanos, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, como santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender todos, con todos los santos, dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando nosotros por la fe, hermanos, por la fe en Cristo, por la fe en Él habita en nosotros. Entonces, ya mi cuerpo ya no tiene que ser como instrumento de injusticia, sino que debo de presentarme yo mismo, como dice la palabra, como vivo, porque estaba muerto. Ahora estoy vivo porque Cristo habita en mí. Cristo está en mí. Entonces, si Cristo está en mí, ya debo de servirle a Él. Ya no debo de servirle al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Ya el pecado no tiene potestad más en nosotros, porque Cristo vive en nosotros. Y por eso, por el que Él vive en nosotros, nosotros vivimos por Él. Amén. Y para Él. Y para su gloria. Y para su honra. Porque por la fe
Cristo habita en nosotros, por la fe. El justo por la fe, pero sin fe, si no tenemos fe, no podemos ser transformados. Porque el que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Por eso, ¿Cristo habita por la fe en nosotros? Si habita Cristo por la fe, cambian toda su manera de vivir, dijo Pablo. ¿Han creído en Cristo? Sí. Entonces, cambie su manera de vivir, porque Cristo vive en usted. Amén, aleluya, bendito. Y esto es por la fe. Esto no es que alguien lo imponga. He creído en Él. Aleluya. Y dice, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Es palabra poderosa, sí o no? Aleluya. Palabra que cambia, palabra que transforma, para que Cristo habite, Cristo por la fe en vuestros corazones. Por la fe. Esto, como dice la palabra, por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. Es don de Dios. ¿Tenemos fe? Apartémonos. Obedezcamos su palabra. Cristo está en nosotros. Si estamos obedeciendo es porque Cristo está en nosotros. Es porque Él ha dado la fe. Es porque Él ha dado la convicción. Es porque Él ha puesto el querer y el hacer por su buena voluntad en nosotros. Bendito sea el Señor. Por la fe habita Cristo en nuestros corazones. Por la fe. Y hermanos, esta es la fe. La importancia de la fe. La importancia en la relación con Cristo. La importancia de la fe es la forma que nosotros permitimos que Cristo viva en nuestros corazones. Que Cristo gobierne nuestra vida. Que Cristo, hermanos, se una a nosotros aquí. Unidos con Él. Y que arraigados y cimentados en amor, como dice la palabra. Aquí este versículo, hermanos, está resaltando la importancia del amor verdadero. Cuando nosotros decimos, yo amo a Dios, debemos de hacerlo de la misma manera que Dios nos ha dicho que nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que hizo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Dios no dijo, ay, los amo tanto. No, de tal manera amó Dios al mundo. Hechos y no palabras. Así que, amados, dice primera de Juan capítulo 4, nuestro amor, dice, no sea de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amamos a Dios, apartémonos del pecado. Porque el pecado es la única forma que Dios no está con nosotros. ¿Sí o no? El pecado es el único. ¿Por qué Dios no está con nosotros? El pecado. Entonces, apartemos del pecado porque Él está en nosotros ya. Amén. Somos templo y morada del Espíritu Santo del Señor. Entonces, hermanos, este amor verdadero debe de llevarnos a nosotros a hacer las cosas por amor y no por obligación. Es lo mismo que como una esposa. Por eso siempre la Escritura hace esa mención, esa unidad entre Cristo y la iglesia. Dice que Cristo se entregó por ella. ¿Por qué? Porque la ama. El esposo también así se entrega a la esposa porque la ama. Nosotros nos entregamos a Él. ¿Por qué? Porque le amamos. Porque Él nos amó primero. Él mostró ese amor en la cruz, mandando a su Hijo a la cruz del Calvario, hermanos, para perdonar nuestros pecados. Porque es el único sacrificio que Él recibe. Él no recibe sacrificios para salvación, no recibe sacrificios otros. Y es por eso que ninguna obra nuestra puede salvarnos. O a veces la gente dice, ¿por qué vas para el cielo? No, pues me estoy reuniendo, voy a la iglesia. No, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios que hay muchos en aquel día. ¿Cómo van a decir? Señor, Señor, en tu nombre. Por lo mismo, no han tenido la fe. No han recibido la palabra. Necesitamos recibirla.
para que tengamos fe. ¿Cómo viene la fe? Porque la fe viene, dijo Pablo, ¿a través de qué? Del oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Si no, no hay fe. Vamos a tener pensamientos que parecen que es fe, pero no. Los pensamientos no nos van a salvar. El único que salva es esta palabra viva, porque la palabra es Cristo. La palabra que estamos leyendo ahora. Primera de Juan 2:24 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué es lo que vino mencionando Cristo? El amor. El amor, ámense los unos a los otros. Como yo los he amado, ustedes también deben amarse unos a otros. Y ese amor está en los 10 mandamientos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y amarás al Señor tu Dios, el primer mandamiento. Y amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. El que ama al prójimo no va a desear la mujer del prójimo, porque está en los mandamientos, ¿sí o no? No codiciarás la casa. No codiciarás. De ahí empieza a mencionar muchas cosas. El buey, cualquier cosa ahora. ¿Por qué? ¿Por qué no lo vas a hacer? Porque amas. Porque le amas y no quieres un mal para tu prójimo o para tu hermano, sino que quieres el bien para tu hermano. Así como Dios quiere el bien para nosotros, nosotros vamos a querer el bien para todos. Que todos sean salvos. Que todos vengan a escuchar el amor. Ese amor mostrado en la cruz del Calvario. Y es por eso que dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. ¿Qué prometió Dios? Enriquecernos, que fuéramos millonarios, que tuviéramos salud, salud, salud. ¿Verdad que no? La promesa de Dios es la vida eterna. Por eso dijo Pablo: si ahora muero, estoy con el Señor. Ya las dolencias, las enfermedades que me están atormentando, porque pasaba un varón atormentado con las dolencias y los problemas que tenía. Óigase bien que tenía un aguijón y le había pedido 3 veces al Señor que lo quitara. Y le dijo el Señor: bástate mi gracia. Con mi gracia te basta con eso. El día que partas, ya el dolor se va a quitar y vas a estar gozando en la eternidad. ¿Por qué? Cualquier cosa que estemos pasando en este mundo no es comparado con la gloria venidera. Amén. No es comparado con lo que vamos a recibir. Y seremos galardonados. Por eso dice Pablo: porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Las reuniones que nosotros hacemos, hermano, no es en vano. La gente dice: estos están locos, no disfrutan la vida. Esta es la vida. Amén, aleluya. Esta es la vida. Este momento, poquito tiempo que estamos viviendo en esta tierra, esto no es vida. Dolores y dolores, ¿sí o no? Problemas y problemas, ¿sí o no? Podemos ver, tenemos un rey soberano, que ese rey es justo. Ahí no mora injusticia. Aquí los gobernantes hacen cosas injustas, ¿sí o no? Pero allá todo va a ser justo. Todo va a ser justo. Y el que reciba a su Hijo como su Señor y su Salvador, tiene la justicia. La justicia es justicia de Dios ya, hecho por Cristo. Porque Cristo ha pagado por su pecado. Y no nos presentaremos ya nosotros con nuestras obras, diciéndole: mira, Dios, hice esto. No. Recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador y quería obedecerle a Él. Quería obedecerle a Él porque Él dice que el que oye mi palabra y la hace, ¿a quién le comparará? A un hombre prudente que edificó su casa, ¿cómo?
Entonces estoy obedeciéndole a Él. Entonces le va a decir, pasa. Él pagó por tu pecado. Él pagó por ti. Pasa, ven acá. Goza con tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Eras débil, pero doblaba las rodillas y pedía fuerza a aquel que puede darte las fuerzas. Eres débil, pero nunca dijiste, soy débil y por eso me voy a tirar al pecado. No, siempre luchabas contra Él. Caías y tropezabas, pero te levantabas y decías, no quiero hacer esto porque yo no pertenezco aquí. Así dijo el hijo pródigo. Ya no quiero seguir viviendo en este chiquero. Iré a mi padre. Y de ahí le dice, Padre, he pecado contra ti. ¿Qué hizo el padre? Corrió, lo abrazó y le dijo, aquí, bien recibido. ¿Por qué? Se arrepintió. Así Dios quiere gente arrepentida también. No aquellos que digan, no, yo no he hecho nada malo. No, hermano. De los pecadores, dijo Pablo, yo soy, ¿sí o no? Y así sucesivamente, hermanos. Jesucristo fue claro y dijo que cualquiera que mire para codiciar a una mujer, ya adulteró en su corazón. ¿Quién no lo hizo? Y muchas cosas más. Aún con los pensamientos matábamos a las demás personas. Odio había en nuestro corazón. ¿Sí o no? De allí Cristo nos ha sacado. Ahora, cuando alguien quiere pleito con nosotros, Señor, ten misericordia de él. Sabemos que no es él, sino los deseos que pone y que el maligno utiliza también, ¿verdad? En los deseos mismos de él lo pone para que siga peleando y quiera pelear. Y así que, hermanos, esta es la importancia de mantener esta enseñanza. Por eso dice la palabra de Dios, y lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Padre y en el Hijo. Y esa es la importancia de nosotros mantenernos en esta enseñanza. En la enseñanza de la palabra, de lo que Dios enseña. No quitando, no poniendo ni añadiendo. Permanecer en la enseñanza es, hermanos, seguir las instrucciones que Cristo nos da. Seguir las instrucciones que Él nos da. ¿Por qué? Hay mucha gente que, hermanos, han entendido mal la palabra y van por mal camino también. Porque muchos dicen, van a intentar entrar, pero no van a poder entrar. Porque hay un solo camino. ¿Quién es el camino? Cristo. Jesús es el camino. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que tiene a Cristo tiene vida eterna. Si yo mañana muero, voy con Cristo. ¿Por qué? Yo he creído, yo he confiado que Él ha redimido, que Él ha lavado a este pecador. En pecado he sido formado. En pecado me concibió mi madre. En pecado nací y crecí. Y cuando crecí el pecado abundaba más en mí. Y ahora que Cristo ha llegado a mi vida, Él me ha hecho ver lo malvado que yo soy. Y que yo por mis propias fuerzas jamás hubiera podido cambiar. Pero Él lo hizo por medio de esta palabra que estamos leyendo ahora. Él lo hizo. Bendito sea el Señor. Y todo esto, hermanos, permaneciendo en su palabra, en esta enseñanza, si nosotros conservamos esto, entonces, hermanos, vamos a permanecer en el Padre, como dice la palabra de Dios. Conservando lo que hemos oído. Y esto es lo que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y como dice, y esta es la promesa que Él nos hizo también. Aquí no es lo que dicen aquellos, veo una llave, veo un carro. No, hermanos. La vida eterna. Un carro, ya 3 años se pudre, se arruina, no sirve. Una casa se envejece, ya se pudre, ¿verdad? Pero la casa que Cristo fue a prepararnos, como dice el 14:1 en adelante, voy pues a preparar lugar para vosotros. Esa casa que no se va a desarmar por nada. ¿Por qué? Porque es algo eterno. Una casa celestial. Bendito sea el Señor. De ahí dice, el que no me ama, 24, el que no me ama, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la evidencia del que no le ama? ¿Cuál es la evidencia del que no tiene a Cristo morando en él? El que no me ama no guarda mis palabras. No obedece, en otros términos, no obedece mis palabras. Y voy a ir y quiero que vayan conmigo
a un pasaje aquí de 5:19, en Juan, ahí mismo, el Evangelio, 5:19, y estaremos así sucesivamente viendo los versículos. Dice, 5:19, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Aquí podemos ver en este versículo que destaca la completa dependencia de Cristo, ¿verdad? Del Padre. Dice, yo no estoy haciendo las cosas por mi propia cuenta. Entonces, somos hijos de Dios nosotros, ¿verdad? Nosotros no hacemos nada por nuestra propia iniciativa, ¿sí o no? Nosotros hacemos las cosas que debemos hacer y que el Padre hizo por medio de Jesucristo. Eso mismo queremos nosotros imitar, ¿verdad? Amén. Imitar al Padre, porque ya nosotros somos hijos y queremos hacer lo que el Padre le gusta. Cada persona hace lo que hace su Padre. Y más adelante vamos a ver, porque hay otros que hacen cosas que hace su Padre, pero el otro Padre. Bendito sea el Señor. Entonces, esto hace alusión y hace ver que nuestros actos lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque lo hemos aprendido de nuestro Padre. Y nuestro Padre es Dios. Entonces, si nuestro Padre es Dios, vamos a hacer lo que Jesús también vino a hacer. No vino a ser desobediente, sino vino a ser obediente. Dice, no puede el Hijo hacer nada, dices, por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Bendito sea el Señor. Jesús no actuaba según su propia voluntad, sino, hermanos, lo que en la perfecta voluntad y armonía con los deseos del Padre, hacía Cristo también. Porque ese deseo es el que había en el Padre, y el deseo, hermanos, de que nosotros fuéramos salvos, estaba en el Padre y estaba en el Hijo. Por eso Jesús dice, mi vida nadie me la quita, sino yo mismo la pongo. Y ese es el deseo del Padre, porque el Padre, porque de tal manera amó que envió. Estaban en perfecta armonía, en un solo sentir, en una misma mente. Y en un mismo parecer, ambos estaban en todo igual. Y es por eso que nosotros, si tenemos a Dios, vamos a estar en un mismo deseo de glorificar a Dios, de glorificar al Padre. Entonces aquí podemos ver la dependencia de Jesús solamente del Padre. Yo no vengo a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del que me envió. Vine a hacer la voluntad del Padre que me ha enviado. Bendito sea el Señor. Y aquí podemos ver también lo que este versículo nos da a saber, y lo que más adelante dice el 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Él nos ha dado vida, hermanos, y nosotros también vamos a llevar la palabra viva. ¿Para qué? Para que los que están muertos tengan vida. ¿Sí o no? ¿Esta palabra da vida, sí o no? Esta palabra da vida. Cuando esta palabra la escucha alguien, le da vida, lo levanta. Pero el que no quiere escuchar, la rechaza. Al que no quiere escuchar, lo condena más bien. Estas mismas palabras que Dios ha hablado, estas mismas lo condenarán aquel día. Estas mismas palabras. Entonces, hermanos, podemos ver la obra y esta de Jesús aquí enseñándonos lo que Jesús está enseñando. Vaya ahí conmigo, Juan 3, 36 al 43. Gloria a Dios. 6 es, perdón. Dice, mas os he dicho
que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Oiga lo que dice. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucitare en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, del que me ha enviado, perdón. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decía: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Aquí podemos ver, ya había oposición, porque él había dicho: yo he venido en nombre de mi Padre, yo he venido en representación de mi Padre, pero ustedes no quieren creer. Y así mismo mucha gente, como se oponían los fariseos, hoy se oponen a la palabra. ¿Cómo esa palabra me va a dar vida? ¿Cómo esa palabra va a cambiarme? Por eso dice la palabra que sin fe, el que se acerca a Dios, dice, debe de creer que es real, que Dios es real y que es galardonador de lo que le buscan. Entonces, para esa gente incrédula, la palabra de Dios solamente le va a servir para tropezar. Tropiezan en la palabra, dice Pedro. ¿Por qué? Por desobedientes. Juan 8, 28 al 30. Perdón, 7, 16 primeramente al 18. Y así vamos a ir para adelante. 7, 16 al 18 dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Y es por eso que hay gente que hace las cosas por su propia iniciativa, para su propia gloria. Un ejemplo que he visto muchas veces. Te cambias así que te crees santurrón. ¿Sí o no? Que te vistes así porque solo te falta algo como un ángel, pues eso quieren entender. Yo no hago lo que hago para que la gente piense tal cosa. Yo hago las cosas porque mi Padre me lo ha mandado, me lo ha dicho, porque yo creo en Él. Y así, Jesús está diciendo esto también. El que hace esto, por eso dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es mía o si yo hablo por mi propia cuenta también. Y después dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Si yo cambio por mi propia cuenta, ¿qué busco? Si yo digo, no, pues antes era y ahora soy así. No, Cristo ha hecho la obra en mí. ¿La gloria de quién busco? De aquel de arriba. Él es que hace las cosas, no yo. Porque ni aún yo pudiera respirar si no fuera por su gracia y por su misericordia. Ni aún yo pudiera caminar si no fuera que Él me da vida, ¿sí o no? Entonces nada de lo que tengo me lo puedo jactar a que yo lo hago. Y aún Jesús, ¿verdad? También Él está diciendo eso, ¿verdad? Yo lo que estoy diciendo, el que obedece es porque ha recibido el amor. El que oye mi palabra y las hace es porque tiene vida eterna. Eso está demostrando que hay vida en Él. Y es eterna, no es temporal, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es vida, es espíritu
Y es vida. Y el que hace estas palabras, dicen, el que hace estas palabras, el que las obedece, tiene vida. ¿Por qué? Porque la palabra es Cristo y está obedeciendo a quién. Cuando obedece la palabra, ¿a quién obedece? A Cristo. A Cristo. Por eso le dice, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas, ¿sí o no? No va a andar en tinieblas. ¿Qué significa tinieblas? No va a andar en pecado ya. Ya no va a andar practicando el pecado. Esas son las tinieblas, el pecado. Andábamos en tinieblas, andamos en pecado. 8:28 al 30 dice. 28 al 30. Y le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, lo que a Él le agrada. Lo que le agrada. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del que me envió. Y así mismito nosotros, como hijos de Dios, no hacemos nuestra voluntad, nuestros deseos, aunque nuestra carne se oponga, pero hacemos la voluntad, lo que Dios, su palabra dice. Amén. Hacemos lo que Él Gloria a dice. Dios, aleluya. Porque no venimos a agradarnos a nosotros. Dice la palabra que así como uno murió por todos, todos murieron por uno. ¿Qué significa murieron? A nuestros deseos carnales. Morimos ya, sino que tenemos que servirle a Él. Aún los ángeles se postraron a servirle. Y nosotros, que somos sus hijos de Dios, tenemos que servirle a Él también, ¿verdad? Amén. Servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a otro versículo, ahí más adelantito. 12:48 al 50. Maravillosa palabra que nos da vida. Gloria a Dios. 12:48 al 50. Dice, 48 al 50. Gloria a Dios. El que me rechaza, dice, oiga, y no recibe mis palabras, que dice, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento, ¿qué dice? Es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. Aquí se demuestra. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ¿qué dice? Tiene quien le juzgue. Entonces, vaya, un ejemplo. ¿Por qué la gente que cuando escucha su palabra, si no está, hermanos, haciendo lo que la palabra de Dios dice, se sienten confrontadas? Por lo mismo. Porque hay rebeldía en ellos. Pero cuando ya hay un hijo que quiere ser obediente, ya cuando el padre le habla, ya dice, tengo que obedecer a mi papá. Él me ama, por eso siempre me está hablando. Y así. El que es hijo de Dios dice, Dios me está hablando. Dios me está hablando y está corrigiéndome. ¿Por qué? Porque me estoy extraviando. Y así mismito, ese padre amoroso dice de esta manera. El que rechaza su palabra, dice, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ella misma. No va a ser Jesús que le va a decir, tú vas para el infierno. No. Lo que hemos escuchado, ¿lo recibimos o lo rechazamos? Una de dos. No podemos estar ahí. No, yo no rechazo a Jesús. No. ¿Lo recibimos o lo rechazamos? Cualquiera de dos. Así que, para finalizar, vamos a leer un versículo hasta Apocalipsis 3:20. Gloria a Dios. Dice la palabra en Apocalipsis 3:20 de esta manera. Él siempre está hablándonos. Él siempre quiere comunicarse con nosotros. Él siempre quiere que nosotros seamos obedientes. Él siempre quiere que nosotros no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Dice 3:20 de Apocalipsis. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye, oiga, si alguno por allí oye mi voz y abre la puerta, no la cierre, sino abra la puerta. Cuando la palabra le está hablando, ¿qué tiene que hacer? Señor, aquí estoy. Señor, transfórmame. Señor, cámbiame. Señor, hazme una nueva criatura. Señor, no quiero rechazarte. Por eso dice, si alguno oye mi voz, ¿qué debe de hacer? Abra la puerta. No ponga el corazón duro y rechazándola. No, recíbala. Porque es el amor de Dios. Abre la puerta. ¿Qué dice? Entraré a Él. Cenaré con Él y Él conmigo. Esta maravillosa concordancia de Apocalipsis que nos da ese pasaje, hermano, de la palabra de Dios. Que el que escucha la palabra es porque, el que obedece la palabra es porque le ama. Entonces, y el que abre la puerta es porque ha escuchado su palabra. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, es porque ha escuchado su palabra, es porque tiene vida ya. Entonces dice, Señor, aquí estoy, transfórmame, cámbiame, quiero ser una nueva criatura. Nuevos deseos vienen y nuevos pensamientos llegan. Así que este ha sido este mensaje y vamos a seguir glorificando al Señor. Creo que vamos a pasar a unos